A mitad de la década de los 80s, la continuidad narrativa en los cómics era un revoltijo. No tenía ni pies ni cabeza, sobre todo en DC Comics. Cada autor al que se le encargaba abordar a uno de los personajes insignia lo hacía sin respetar lo hecho por el autor anterior. Es decir, si el personaje había tenido un desarrollo previo que no encajaba con la historia que el nuevo guionista quería contar, simplemente la omitía con el pretexto de que este personaje pertenecía a otra tierra. Así es, mi estimado Marvelita. Antes de que Kevin Feige sangrara el concepto hasta el cansancio, DC utilizó la carta del multiverso de una manera magistral. Crisis en Tierras Infinitas fue el evento, antes de que los eventos fueran populares en los cómics, un crossover que estableció las bases para el nuevo DC Comics. Al frente de esta historia estaban dos hombres destinados a ser leyendas, Mark Wolfman y George Pérez. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en los cómics. Si pudiéramos definir al universo DC de mitad de los años 80 con una palabra, esa sería caos. No tenía hilo narrativo, no existía una continuidad, había versiones de personajes hasta para aventar para arriba. Se estaba gestando el concepto de multiverso. Incluso para el lector de cómics más experimentados, descifrar el status quo de su superhéroe favorito, la línea de tiempo o simplemente en qué lugar se encontraba parado, era prácticamente imposible con todas esas tierras coexistiendo. Todo el catálogo de autores que desfilaba por la editorial creaba su propio universo, esto con la finalidad de poder desarrollar libremente sus historias, sin la necesidad de continuar con los hilos narrativos del guionista anterior. Llegó el punto en el que toda esa libertad, toda esa reinterpretación de personajes, terminó en desorden. Teníamos entonces a la Tierra 1, donde se encontraban los personajes principales conservando un status quo que rara vez era tocado. La Tierra 2 con los héroes de la Edad de Oro. En la Tierra 4 se encontraban los personajes de la editorial Charlton Comics como Blue Beetle y Peacemaker. Y así podríamos seguir y seguir. Otra cosa que estimuló la creación de estas tierras fue lo bien que vendían los crossovers entre los personajes de una y otra, así que aún con la confusión y el caos, los editores no se animaban a terminar con ellas. Esto no continuaría así por mucho tiempo. DC venía gestando una jugada maestra de la mano de un par de talentosos creativos y soñadores. Sus nombres, Mark Wolfman y George Pérez. Crisis en Tierras Infinitas fue el gran crossover de DC, publicado entre 1985 y 1986, cambiando la trayectoria de la editorial para siempre, siendo la consecuencia más importante que las historias de los superhéroes insignias de DC se reiniciara a partir de 1986. Podría decirse que Wolfman y Pérez destruyeron el multiverso DC y a los superhéroes de la Edad de Plata. En el cómic se nos plantea que los universos del multiverso están desapareciendo, pero nadie es consciente de la amenaza hasta que ya es muy tarde. Detrás de esta amenaza se encuentra el Antimonitor, quien se nos presenta como un ser lleno de ira. Al frente de batalla saldrá un equipo de nuestros héroes favoritos formado por personajes de todo el multiverso, liderados por el Monitor. A Crisis en Tierras Infinitas no se le iba ninguna franquicia. En la historia participaban todas y cada una de las colecciones de la editorial. Como dato curioso, el Monitor es la evolución de un personaje que Wolfman creó a los 7 años llamado el Bibliotecario. Y ya que mencionamos a Wolfman, vale la pena destacar que siempre fue un fan asiduo de DC y que en su niñez soñaba con ver a todos sus personajes favoritos reunidos en una sola historia. Para crear Crisis en Tierras Infinitas, Wolfman recurrió a todos los guionistas activos de DC, anotando las ideas de cada uno.
De acuerdo al mismo Wolfman, fueron unas 3.000 muertes de personajes DC las que resultaron de esta destrucción del multiverso. Sin embargo, ninguna tan dolorosa como la de dos personajes en específico, Supergirl y la de Flash. La industria del cómic estaba conmocionada. Cuando se cuestionó el porqué de esta decisión, los autores argumentaron que era necesario. Supergirl, por ejemplo, fue eliminada para devolverle a Superman su singularidad, pues desde un inicio se había planteado que él era el único sobreviviente de Krypton, aunque sabemos que con el tiempo eso a los guionistas les importó muy poco. La muerte de Kara Zor-El dejó una de las portadas más representativas en los cómics, una que hasta la fecha es difícil de imitar, por lo que representó y transmitió. Y bueno, sobre la muerte de Flash, el de Barry Allen, fue más un sacrificio para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Hablando de continuidad, este Flash permaneció muerto durante más de 2 décadas. Fue el escritor Grant Morrison quien lo revivió en el evento Crisis Final de 2008. En cuanto al dibujo que estuvo a cargo del icónico George Pérez, que desde ese entonces ya era considerado uno de los estelares dentro de la industria, con un estilo de dibujo influenciado por Jack Kirby, Pérez dominaba la anatomía a perfección. Crisis en Tierras Infinitas fue uno de sus trabajos más ambiciosos. En él tuvo que documentarse y dibujar a cada uno de los héroes de cada universo. En este cómic, felicitación aparte merece la presentación de la antimateria en las viñetas, eso que va borrando de la existencia a cada uno de los personajes y universos. Crisis en Tierras Infinitas terminó regresándole la coherencia al universo DC. Y no solo eso, sino que los colocó de nuevo en el mercado. La compañía celebraba su aniversario número 50, y vaya manera de celebrar. ¿Se encuentra Crisis en Tierras Infinitas dentro de tu colección? ¿Qué opinas de esta obra maestra del cómic? Soy René Baldo, y esto es Atrapados en los cómics.